Bueno, familia, muy bien, muy bien. Bueno, buenos días para todos. Dios los bendiga. Gracias al Señor nos permite estar un día más y un día más compartiendo su palabra y un día más aprendiendo de él. La semana anterior ya hablamos de un versículo de Proverbios. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de dos versículos más. Vamos todos, les voy a pedir, vamos a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. ¿Dónde está mi Biblia? Proverbios, Proverbios 13, versículo 22. La última parte del versículo. Bueno, vamos a leerlo todo. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Epa, ¿cómo es esto? Escuchen esto, hijos de Dios. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto me parece interesante. Y esto es una bendición de parte de Dios para los justos o para el justo. Las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Si yo les puedo describir esto en una palabra, a mí me parece revolucionario esto. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Lo que nosotros muchas veces le hemos dado vueltas en nuestra cabeza. De hecho, fue la misma preocupación que hubo en el autor del Salmo 73. El autor del Salmo 73 tenía la preocupación de que cómo podría ser posible que él, habiéndose santificado, habiéndose guardado, habiéndose purificado, le tocara ver cómo prosperaban los impíos, los malos, mientras que él no prosperaba. Le voy a leer un aparte de este Salmo 73. Dice, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nos está diciendo el autor de este salmo que él vio que los impíos prosperaban, que los malos prosperaban, que tenían prosperidad y en muchos aspectos, entre esos económica. Y él tuvo envidia. ¿Cómo que esos que son pecadores, impíos, malos, arrogantes, prosperan? Les va económicamente bien, pero si son malos, si tienen arrogancia en su corazón. Y mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué más veía él en estos impíos? Dice,
no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales y no son azotados como los demás hombres. Y es probable que usted y yo hayamos llegado a este punto donde hemos visto eso en los pecadores, en los arrogantes, en los injustos. Bueno, y uno lo ve y uno tal vez ha razonado como razonó el autor del Salmo 73. Y uno los mira y dice, pero ellos no son azotados como yo. Y yo que me guardo mis ojos para no pecar, guardo mis oídos, guardo mi lengua. ¿Y cómo es posible que ellos tengan riquezas? ¿Y cómo es posible que yo, habiéndome guardado para Dios, siempre me falte, siempre tenga necesidad? Y el autor del Salmo 73 sigue diciendo, por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia, y los ojos se les saltan de gordura, y todos los antojos del corazón se le cumplen, pero por mucho. Vea, aquel hombre del Salmo 73 se quejaba, y la respuesta se la daría unos años después Salomón. Bueno, aunque él también se dio cuenta, versículo 17, versículo 22, que es famoso este versículo. Dice, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice el versículo 17. Y allí mismo en el Salmo 73, 22, él continúa diciendo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Qué bestia era este tipo. Hijos de Dios. Y es que cuando nosotros pensamos así, y cuando nos fijamos y reclamamos a Dios, y por qué eso sí prospera, y por qué estos no, y por qué ellos, que hasta por allá dice que se les saltan los ojos de gordura, que su vigor está entero, o sea, ellos no se enferman. Y a veces uno puede reclamar eso. Ellos no se enferman. ¿Acaso tú no ves, Dios? A veces yo mismo, yo le digo al Señor Jesucristo, nomás esta mañana le decía, yo le decía, sana a mi madre, yo le decía, ten misericordia de ella, sana a mi esposa, ten misericordia. Este hombre vivía eso también. Y entonces ese hombre, entrado en el santuario, en la comunión con Dios, entendió cuál era el fin de ellos. Y entonces se da cuenta que ha sido torpe. Pero volvamos al Proverbios 13, que fue donde comenzamos. Porque Proverbios 13, 22, Salomón años después daría la respuesta. Dice al final del versículo 22, Proverbios 13, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y es probable que usted sea un justo, que se ha guardado en todo para Dios. Y es probable que usted no sea ese pecador desenfrenado, pero que sí ve que otros que son pecadores desenfrenados prosperan.
Y usted ya está viviendo al límite. Y tal vez usted ha pensado, ya voy a dejar a Dios porque esto no es un buen negocio. Yo me guardo en santidad, yo no hago el mal y Dios no me responde y Dios no me ayuda y siempre me falta y meto la mano en mi bolsillo y el bolsillo está pelado. Pero ¿sabes qué dice Salomón? ¿O qué dice el Espíritu de Dios a través de Salomón? Las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Es una bendición. Es una bendición que Dios tiene guardada. Porque es que dice, están guardadas. Ojo, están guardadas. En algún momento van a salir. Están guardadas. Espera. Como cuando un bebé está guardado en el vientre de su madre por 9 meses y hay que esperar. Sería torpe que alguien quiera abrirle el vientre y sacarlo a los 3 meses, a los 4 meses. Es que ya lo necesito, quiero ya a mi hijo, pero llevo 3 meses de embarazo, no importa, ya quiero tenerlo conmigo. Y cometa la torpeza de sacarlo antes del tiempo. ¿Qué pasará con ese bebé? Seguramente hasta ahí llegará su vida. Y Dios tiene algo guardado para los justos. Y de hecho aquí lo dice, riquezas guardadas para el justo. Y muchas más cosas. Hay un versículo, recordándolo ahora, que dice al justo, vamos a ver si lo encuentro, se le dará lo que desea. Dile al justo que le irá bien. En Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. Le irá bien, tal vez hoy no le está yendo bien. Y de pronto es esa tu realidad hoy. Y de pronto usted es una persona que le está reclamando a Dios o le está clamando, pero no me va bien. Y soy justo y me he guardado para Dios. Entonces aquí te manda decir el Señor, dile al justo que le irá bien. Dile a Grace que le irá bien. Dile a Alexa que le irá bien. Dile a Milton que le irá bien. Dile a Ángela que le irá bien. Dile a Ivonne, a Anita y a todos los justos que están conectados que le irá bien. Que si hoy no les va bien, eso no significa que va a ser para siempre. Dile al justo que le irá bien. Que siga siendo justo. Que siga buscando la justicia del Señor. Recuerden, y si quieren lo anotan, Primera de Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Mire que dice, Dios tiene preparadas para los que le aman. En algún momento van a salir, en algún momento se te van a dar. En algún momento va a pasar lo que tanto has esperado, lo que tanto has anhelado. A veces nosotros queremos que el momento sea ahora, que el momento sea ya.
No es que lo necesito aquí, lo necesito ahora. Una vez escuché a alguien predicando erróneamente de esos teleevangelistas que salen en canales que se presentan en 96 países del mundo y decía, si Dios tiene riquezas para mí, las quiero ahora, las quiero aquí. Yo no quiero que mis riquezas estén en el cielo cuando yo me vaya y me muera, yo las quiero aquí. Y recuerdo que levantaba la mano y decía, es que me las das ahora, porque allá en el cielo de qué me sirve la riqueza. Y decía, tú me hablas de mansiones en el cielo y a mí eso para qué me sirve. Error, un error gravísimo. ¿Sabes cuánto tiempo pasamos aquí en la tierra? Promedio de 80 años, pongámosle 100 años. Pero ¿sabe cuánto es 100 años comparado con la eternidad? Mire, es nada, es ínfimo, es pequeño. La historia que siempre les cuento y que escuché alguna vez, le pregunta a alguien a un predicador, ¿y cuánto tiempo es la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad? El predicador le dijo, piensa en lo siguiente, hay una gran roca como del tamaño del monte Everest, muy grande. Piense usted en una montaña que está por allá por su ciudad, para que no sea tan complicado. Cada 1000 años viene un pajarito a limpiar su pico en esa roca. Cuando ese pajarito, con limpiarse su pico, haya logrado desgastar la piedra, que ya no quede nada, habrá pasado un segundo en la eternidad. Si la eternidad es tan amplia, ¿no será que yo debo prestar atención a la eternidad, a lo eterno, y fijar mi mirada en lo eterno? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Familia, entonces hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Esas que no nos imaginamos, esas Dios tiene preparadas para los justos, para los que le aman. Sin perder esto, les voy a leer Proverbios 29:7. Miren lo que dice. Estamos hablando de las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Proverbios 29:7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. ¿Por qué Dios tiene cosas preparadas para el justo? Porque el justo conoce la necesidad del pobre. Porque el justo se preocupa. Porque el justo tiene en su corazón la justicia de Dios y anhela hacer lo justo, anhela hacer la justicia. El pecador no. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios tomará un día de los pecadores y le dará al justo. Y esto me lleva a pensar en una historia, la historia del profeta Elías, cuando estando en el arroyo de Querit, que se fue a esconder allí porque no había comida en ese tiempo, dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Y yo siempre me he hecho la pregunta, ¿de dónde sacaban pan y carne los cuervos? Hoy planteo que una respuesta puede ser esta. Tomaban de algún pecador que tenía por allá guardado y le traían al justo profeta Elías. Las riquezas del pecador están guardadas para el justo.
Pero quiero que pasemos al siguiente versículo, Proverbios 13:23. Dice, y este sí que lo hemos escuchado, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. En el lugar donde guarda en su alacena hay mucho pan. A veces creemos, voy a ponerme yo en ese lugar, a veces creemos que somos pobres porque no tenemos nada. Es que yo soy pobre, es que yo no tengo. Sin embargo, Dios aquí me cambia esa visión y Dios me dice algo diferente. Dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Claro, y el pobre dirá, el pobre reclama, dice, mucho pan yo no tengo. Venga a ver mi refrigeradora, solo es vacía. Entonces no es que yo tenga mucho pan. Y unos dirán, aquí Dios se equivoca. Yo no tengo abundancia de pan. Sí, hoy no la tienes. Pero Dios dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. De pronto hoy el pan que tenías ya se perdió por falta de juicio, por falta de administración. No es que no haya. Para muchos, ojo, esto no lo estoy diciendo para el 100%, pero para muchos no es que no haya pan, es que se pierde por falta de juicio, de administrador, de administrar bien. Se pierde. Siempre les cuento la historia que me ocurría a mí, de aquel amigo allá en Bolivia que ganaba $2.200, profesor universitario, y no le alcanzaba para vivir. Y cada mes me decía a mí, présteme $20 porque no tengo para comer. Y hasta ahí todo tranquilo. Pero el detalle está en lo siguiente, 2.200 ganaba. Y me pedía prestado a mí $20 cada mes. Pero yo ganaba $100. Solo 100. Y estábamos en la misma condición, ambos éramos solteros, no teníamos hijos. ¿Y por qué el que ganaba 100 le prestaba al que ganaba 2.200? La respuesta es porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan, o en el barbecho de él había mucho pan y se perdía por falta de juicio, por falta de administración. Tenía 5 tarjetas de crédito y todas al límite. Y además de eso, tenía deudas con otras personas. Había mucho pan en el barbecho del pobre, pero lo estaba perdiendo por falta de juicio, de administración. Si tan solo él hiciera un pequeño cambio, todo cambiaría. Y a veces para nosotros es así. Puede ser así, puede funcionar. Un pequeño cambio.
un pequeño hábito. Hay algunos, seguramente no es nuestro caso, pero hay algunos que cuando toman el dinero de la quincena o del mes que le pagan todo eso, sienten que tienen que salir a celebrarlo con amigos y no sé, algunos se van a gastárselo por ahí en licor, a pasar un, entre comillas, buen tiempo y del 100% de lo que han ganado se gastan el 50 o el 60. Con el 40 no les va a alcanzar para vivir. No. Entonces no es que no haya pan, es que hay mucho pan y se pierde por falta de sabiduría, por falta de administración. Si esa persona hiciera un pequeño cambio, solo uno, las cosas cambiarían. Y para terminar, voy a darle la última idea. Revisa cómo gastas y en qué gastas el dinero que ganas. Puedes hacerlo en una hojita cualquiera, en esta hojita, en esta. Galaxy A13 creo que es mi suegra, Lupita, que pregunta que quién es Galaxy A13. Creo que es la señora Marta, Marta Waldron. Revisa cómo gastas tu dinero. Revisa cómo gastas tu dinero y seguramente vas a encontrar allí. ¿Y en qué lo gastas? Por ejemplo, ¿cómo lo gastas? Bueno, ni sé, yo salgo con $100 en el bolsillo y después regreso sin nada. Pero, ¿cómo lo gastas? No, es que no quiero cocinar, entonces voy al restaurante todos los días. Te va a salir caro. Sí, pero para eso trabajo, para eso vivo, para comer. Bueno, si ese es tu objetivo en la vida, pues está bien, lo estás logrando. Pero si tienes por allá una hija que está en la universidad y no tiene cómo pagar la universidad, entonces piensa lo mejor. ¿Cómo gastas? Mire, la riqueza, el ser rico no depende, o el tener recursos, no depende de cuánto ganamos, más bien está asociado cuánto gastamos y cómo lo gastamos. Aquel señor que yo le digo en Bolivia, la lógica debería decir que este tipo tenía que ser rico, $2.200, cuando el sueldo básico en Bolivia era 80 o $100, que era lo que yo ganaba. Tenía que ser rico este señor, porque ganaba 22 veces el salario básico. Era una cosa monstruosa lo que ganaba. Él era decano de una de las facultades, Facultad de Ciencias Exactas, creo que se llama, de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Una universidad que en ese momento, cuando no había esto de la conectividad y que se podía estudiar en línea y eso, presencial tenía 72.000 estudiantes. Era grandísimo. Hoy supongo que tendrá unos 100.000 estudiantes. En su barbecho había mucho pan y se perdía por falta de juicio.
podía hacer cambio, podía hacer cambio. Entonces, en ese tiempo, pues, tocó también guiarle, mira, vamos a pagar primero esta deuda más pequeña. Luego con eso que te ahorras, porque ya pagaste la deuda, ya no tienes esa cuota, entonces eso súmaselo a la otra y paga la otra deuda más pequeña que te queda. Y así ves saliendo de eso. Cuando yo me vine, pues ya había avanzado. Después no supe más de él. Pero hijos de Dios, siempre revisen cuánto gasta y cómo gasta. Y si ve que hay gastos innecesarios, por ejemplo, elimínelos, elimínelos, sáquelos, sáquelos. Líder, es que a mí me encantan los zapatos, líder, usted no sabe cuánto me encanta. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? 52 pares. ¿Cuánto? 52 pares. Así como las semanas del año, que son 52, yo tengo 52 pares de zapatos. Wow. Y no crea que son zapatitos por ahí de 10, $15. No, ¿qué le pasa? No, yo tengo lo mejor. Y el cuento, ¿no? Como hija de Dios, yo necesito lo mejor. ¿O usted qué quiere, líder Omar, que yo ande con zapatitos por ahí de 10, de 15? Bueno, mm, yo creería que uno se debe arropar con la cobija hasta donde le alcance. Vea, ya está la Grey riéndose. Uno se debe arropar hasta donde le alcanza la cobija, no tratar de abarcar más. Es que tengo deudas, es que tengo esto. Ah, pero ahora hice un crédito de $12,000 para irme al mundial. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y para qué? No, pues para verme los partidos allá. ¿Usted qué cree? Pero si tienes deudas, tienes otras necesidades, ¿cómo haces eso? Es que hay que vivir, la vida es una sola y hay que vivirla. Mm, ya. ¿Y cuántos partidos te vas a ver? No, unos tres. Pero usted sabe, alojamiento en hoteles. No me voy a quedar por ahí en una calle durmiendo debajo de un puente. O sea, tengo que buscar un buen hotel y tal. Bueno, no sé. Cada uno como puede. Pero recuerde que en el barbecho del pobre hay mucho pan y se pierde por falta de juicio. Yo también me veo. Además, yo contraté para verme todos los partidos del Mundial. Pagué $6 a Paramount Plus, DirecTV Go. Ahí tengo los 104 partidos. El mes vale $6. ¿Por qué no tengo para irme allá? Hasta donde me alcance la cobija. Si me quedan los pies afuera, bueno, ya veré cómo me las arreglo. Hijos de Dios, el rey Salomón, quien escribió esto, fue el hombre más sabio que ha existido. Y algo de sabiduría hay en esto que nos enseña. Algo de sabiduría hay. Hagámosle caso. Sigamos su consejo. Vamos a orar.